Imagina esta escena. Estás caminando por el bosque. No hay nadie. Solo el sonido de las hojas bajo tus pies. Y de pronto lo ves. Un cilindro de metal, oxidado, fuera de lugar. Te acercas. No debería estar ahí. Te inclinas y lo abres. Dentro hay una mujer y una niña. No hay documentos. No hay nada que diga quiénes son. La policía llega, revisa el lugar, analiza todo, pero no encuentra nombres. No hay denuncias claras. Nadie las está buscando. El caso se enfría. Se archiva. 15 años después, la policía decide volver. Mismo bosque, mismo punto. Y a menos de 100 metros del primer hallazgo, encuentran otro barril. Lo abren. La misma escena. 4 víctimas, un solo lugar. Y una historia que tardó más de 40 años en tener respuestas. Queremos daros las gracias a vosotros, nuestros suscriptores, porque sin ustedes, Crímenes Imperfectos no existiría. Hemos crecido juntos, episodio a episodio, y todo esto es por vuestra confianza. Nos acompañáis en cada caso, nos apoyáis en cada estreno, y de verdad se siente. De corazón, gracias. Allenstown, New Hampshire, parecía uno de esos lugares donde nunca pasaba nada. Carreteras tranquilas, casas separadas por árboles, gente que se conocía por apellido. Y a pocos minutos, el Parque Estatal Bear Brook. Más de 4.000 hectáreas de bosque, senderos, tierra húmeda, arroyos y zonas donde si uno se apartaba demasiado, podía caminar varios minutos sin cruzarse con nadie. Era el tipo de lugar donde el silencio no inquietaba. Hasta que empezó a hacerlo. Porque en noviembre de 1985, ese bosque dejó de ser solo un bosque. Se convirtió en una escena, en un secreto mal escondido, en el principio de una historia que en ese momento nadie podía entender por completo. Todo empezó con un hallazgo casual, o al menos eso parecía. Aquel día un hombre se internó en una zona apartada del parque. No estaba siguiendo una pista extraña, no estaba buscando nada fuera de lo normal. Era una jornada cualquiera, de esas que en sitios como Allenstown se parecían mucho entre sí. El clima era frío, el suelo estaba cubierto de hojas húmedas. El aire arrastraba ese olor a madera mojada que se pega a la ropa. Y entonces lo vio. No era grande, pero tampoco pasaba desapercibido. Un barril metálico, oxidado, tirado entre la maleza, fuera de lugar. No era basura arrojada a la orilla del camino, no estaba junto a una carretera, no estaba en un vertedero improvisado, estaba dentro del bosque, lo suficiente como para que alguien hubiera tenido que cargarlo o arrastrarlo hasta ahí. Eso, desde el primer momento, lo cambiaba todo. Porque una cosa era abandonar chatarra, otra muy distinta, era tomarse la molestia de meter un barril en medio de la espesura. What is that? A barrel in the woods? Oh God. What the hell is this? Police! Police! Where's the police? Police! Somebody! Un cazador trajo un vídeo. Lo grabó con una cámara de mano. Había encontrado un barril en el bosque. Llegó asustado, temblando. Cuando vimos las imágenes, había una mujer y un niño. Estaban como abrazándose. Señor Anthony, ¿sabe quién es la mujer o la niña? No, aún no lo sabemos. Estamos intentando identificarlas. Oficial Anthony, me gustaría saber si hay más detalles. Cuando nos avisaron, al principio pensamos que podía ser un desecho industrial o basura vieja. Pasaba. A veces la gente se deshacía de cosas así en zonas apartadas, pero cuando llegamos al punto exacto, ya no parecía eso. No encajaba. Había algo en la forma en que estaba colocado, como si no hubiera terminado ahí por accidente. Los agentes se acercaron. El barril estaba cerrado. Viejo, sí. Deteriorado también. Pero seguía cumpliendo su función, mantener algo dentro. Y al abrirlo, el silencio del bosque pareció cambiar de peso.
porque dentro no había basura, no había herramientas, no había restos de animales. Había restos humanos. 2 personas, una mujer joven y una niña, envueltas en plástico, ocultas con una frialdad que desde el primer día hizo pensar a los investigadores que aquello no había sido impulsivo. No había nada caótico en esa escena, nada improvisado. Quien dejó ese barril allí no solo quiso deshacerse de 2 vidas, quiso alejarlas, quiso borrarlas. Cuando la noticia empezó a circular entre los agentes estatales y los investigadores locales, la sensación fue la misma. Aquello no se parecía a nada sencillo. Porque no solo se trataba de un hallazgo grave, se trataba de un hallazgo antiguo. Los restos no correspondían a algo reciente, llevaban tiempo allí, mucho tiempo. El bosque, la humedad y el encierro dentro del barril habían alterado la escena de una forma que complicaba casi todo. La identificación, la cronología exacta, el contexto. No había documentos, no había objetos personales, no había una prenda claramente reconocible que permitiera decir, esta mujer era tal persona. Solo había 2 víctimas. Y demasiadas preguntas. Lo primero que piensas es, alguien las va a reconocer. Alguien tuvo que haberlas buscado. Una mujer joven y una niña no desaparecen sin dejar hueco, pero en este caso, ese hueco no aparecía por ninguna parte. Y eso fue lo primero que nos inquietó de verdad. Los exámenes iniciales apuntaron a algo que, lejos de aclarar el panorama, lo volvía más extraño. La mujer tenía una edad aproximada que la situaba como una adulta joven. La niña era pequeña. Y la lógica empujaba a pensar lo obvio, madre e hija. Pero en una investigación, lo obvio no siempre era lo verdadero. Y aunque esa posibilidad tomó fuerza desde el principio, todavía no era más que una línea de trabajo. Había algo más que llamó la atención de los especialistas. No solo habían sido escondidas, habían sido metidas en un barril de metal y dejadas en un punto que no parecía elegido al azar. Eso sugería varias cosas a la vez. Que la persona conocía la zona, que tenía vehículo o medios para mover peso, que no actuó bajo pánico y que probablemente creyó que nadie iba a encontrarlas. No pronto, quizá nunca. En comunidades pequeñas el miedo se mueve rápido, pero la sospecha, más rápido todavía. El hallazgo hizo que la investigación se centrara primero en lo cercano, en lo visible, en lo que estaba alrededor de esa parte del parque. Propiedades vecinas, negocios, terrenos, almacenes, personas con acceso frecuente a materiales industriales o recipientes de ese tipo. Porque el barril no había aparecido de la nada, había salido de algún sitio. Y si se encontraba su origen, tal vez se abriría una puerta. Esa fue una de las primeras obsesiones del caso. ¿De dónde había salido ese contenedor? En esos días todo el mundo hablaba de lo mismo. Nadie cerraba bien la puerta por la noche. Y cuando empezaron a decir que la policía estaba mirando negocios de la zona, la conversación cambió. Ya no era qué horror, era a ver quién fue.